Buenos días. Primer ejercicio. Según los datos que nos daban un total de 40 números de datos. Y con esos datos los agarrábamos y los colocábamos en una tabla que también con ello podíamos calcular el mínimo, el máximo, el rango, el número de clases y la amplitud. ¿Cómo calculábamos el rango? El rango se hacía por medio de restando el máximo, el mínimo, o sea 9 menos 2, 7. El mínimo era el número mínimo en total de los números de animales que se proporcionaban en una familia, y el máximo fueron de 9. Luego, el número de clase, que fueron 6, esta se calculó mediante a una fórmula que número de clase se puede representar como K, y K a su vez su fórmula para calcularla era 1 más 3,332 logaritmo de n. N sería el número que nos dan en los datos. En este caso fueron 40. Por ende, haciendo las respectivas operaciones, nos dio 6. Y la amplitud la calculamos, la longitud, que se representa como W, esta la calculamos de el rango, lo dividíamos entre el número de clase. Entonces, si dividíamos 7 entre 6, nos daba 1, que vendría siendo la amplitud. Luego, con estos datos compilados, hacíamos un respectivo cuadro en el cual poníamos el número de las clases y los intervalos de la clase, que vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre se empezaba desde el valor mínimo. Y con respecto a la longitud, se le restaba 1, gracias a que nos dio 1. Luego, en el número de clase, esta la calculábamos sumando estos dos de acá. 2 más 3 nos daba 5 entre 2, daba 2,5, lo redondeamos y llegábamos a 3. Luego el FI, que vendría siendo el cálculo que nos daba cuando buscábamos el número de animales que en la familia tenía 2, que es el número cerrado que tengo acá. Luego bajábamos y aquí buscábamos el del 3 también, y hacíamos la sumatoria y nos daba 10 animales. Luego seguidamente con los otros respectivos números. Luego, para esta fórmula se multiplicaba el número 10 por el 2 y entre el 100%, y se calculaba el porcentaje, en este caso 25, 15, 15 y 10. Luego, para hacer exactamente lo mismo, pero en este caso lo calculábamos del FI. Colocamos el mismo de arriba, luego sumamos para el siguiente, sumamos los dos anteriores, luego para el siguiente los 3 anteriores, luego los 4 anteriores, y así sucesivamente. Y aquí hacíamos los mismos para sacar el porcentaje. Para el siguiente y para finalizar hacíamos la gráfica, que vendría siendo una gráfica lineal, vertical, en el cual podemos ver la suma de animales por familia. Aquí está en el conjunto A, en el conjunto A de familias, tuvo un total de 20 animales. En el B se registró una cantidad más alta, y así sucesivamente. Luego, en el segundo ejercicio, nos daban los datos, que el costo total y gasto total de una empresa, que era y nos daban los distintos gastos, que fueron de administración, de mantenimiento, salarios, publicidad y transporte. El de transporte era la incógnita, el que no nos daban. Por ende,
sabiendo que estos eran los que nos dieron la cantidad exacta, pues simplemente los sumábamos con esta fórmula y se los restábamos luego a los gastos. Y esto nos daba el total de transporte. Luego hacíamos la gráfica según el pastel y podíamos ver los distintos precios según el costo de todos los gastos realizados. Gracias.